En mi informe temático a la Asamblea General de octubre del 2014, reflexionábamos sobre el papel fundamental que desempeña la ciencia forense en relación con la obligación de los Estados de investigar y procesar las denuncias de tortura u otros malos tratos, especialmente con respecto a la lucha contra la impunidad de la tortura y la obligación de excluir pruebas obtenidas bajo tortura. Durante esta presentación delinearé las conclusiones más importantes de mi informe. Primero, debo notar que el derecho internacional establece la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos. Los tres pilares fundamentales en la lucha contra la tortura son las obligaciones de los Estados de prevenir el maltrato, de garantizar la justicia para las víctimas de la tortura y de reparar el perjuicio recibido tanto en lesiones físicas como en daño emocional. La obligación de investigar es fundamental para la realización de estos tres pilares principales. Los Estados están obligados a emprender una investigación efectiva cuando existen indicios de tortura y otros malos tratos, incluso sin denuncia expresa o formal. Tal enfoque debe aplicarse si la víctima presenta lesiones externas visibles. Las denuncias de tortura y otros malos tratos deben ser admitidas en cualquier etapa de un juicio y los tribunales están obligados a iniciar investigaciones de oficio, siempre que haya motivos razonables para sospechar que se está ante un caso de tortura o malos tratos. Antes de discutir el papel crucial de la ciencia forense en la lucha contra la tortura y el maltrato, es importante recordar que la tortura puede dejar señales, pero a menudo ellas son de corta duración, lo que se agrava con el secreto y la ausencia de testigos durante los interrogatorios. Especialmente en casos de denuncia de tortura bajo custodia policial, para las víctimas es extremadamente difícil corroborar los hechos porque están efectivamente aisladas del mundo exterior durante los momentos en que tales pruebas existen. La documentación médica y forense efectiva pone a la tortura y otros malos tratos a la luz pública para lograr que los autores de estos delitos puedan ser debidamente sancionados. Los especialistas forenses proporcionan análisis experto para verificar si existe correlación entre la denuncia de tortura y las pruebas médicas y proporcionan la base probatoria con rigor científico para procesar con éxito a los responsables directos y a sus superiores. Los registros médicos son fundamentales para superar la falta de pruebas visibles, situación que suelen enfrentar los sobrevivientes de tortura, dado que la tortura tiene lugar mayormente sin testigos. Durante las misiones de investigación de mi relatoría, he observado que los Estados son reacios a llevar a cabo investigaciones penales sobre denuncias de tortura. Estadísticas precisas sobre la incidencia de tortura son por eso mismo también difíciles de obtener. La falta de investigación, junto con la falta de rendición de cuentas, perpetúa la práctica de la tortura y otros malos tratos. La prueba científica obtenida por una investigación efectiva, incluyendo las evaluaciones forenses imparciales, independientes y exhaustivas, ayuda a los Estados a cumplir con su obligación de investigar, juzgar y sancionar cada caso de tortura, y juega un papel importante en la prevención de futuros actos de tortura al romper el ciclo de impunidad. Desde 1999, el Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, también llamado Protocolo de Estambul, se ha convertido en un instrumento fundamental y una fuente importante para la investigación de denuncias de tortura y otros malos tratos, ya que refleja las obligaciones surgidas de los tratados internacionales y el derecho consuetudinario internacional, y establece directrices específicas sobre cómo se deben llevar a cabo investigaciones médicas y forenses efectivas de las denuncias de tortura y otros malos tratos. Evaluaciones adecuadas y extensivas hechas en conformidad con el Protocolo de Estambul y la formación eficaz de profesionales de salud involucrados en la documentación y la investigación de casos de tortura y otros malos tratos pueden impactar positivamente en la detección y prevención de la tortura. Los casos que están debidamente apoyados con informes forenses de calidad están revolucionando la investigación de la tortura y mejorando los resultados. Los informes de calidad incluyen análisis e interpretación de los resultados
en términos de consistencia con lo que se alega. Sin embargo, frecuentemente no hay exámenes médicos rutinarios por médicos calificados en la etapa de investigación policial, ni por orden de la Corte, ni al ingreso a la cárcel, a pesar de que así lo ordena el conjunto de principios y lo requiere el Protocolo de Estambul. Los registros de exámenes médicos al momento del arresto o del traslado de la persona a menudo son inexistentes y el recurso a expertos forenses es a discreción del policía, del guardia carcelario o del fiscal o del juez, y por lo general se le niega a la persona detenida. Los exámenes forenses privados son simplemente inaccesibles para la mayoría de los detenidos por falta de recursos o porque simplemente no hay expertos competentes del sector privado en la comunidad. Además, casi nunca se dispone de técnicas forenses modernas que podrían corroborar los informes de las víctimas y asegurar las pruebas. El miedo a represalias contra los mismos profesionales o sus familias a menudo conduce a las víctimas de tortura a negar u ocultar esta realidad. En muchas jurisdicciones, los servicios forenses están estrechamente vinculados con los organismos policiales y las investigaciones forenses se llevan a cabo internamente por los servicios policiales. La falta de independencia e imparcialidad de muchos servicios médicos forenses es un obstáculo fundamental en la lucha contra la impunidad de los autores y para garantizar reparación a las víctimas. Los profesionales de la salud encargados de la evaluación médico-legal de las presuntas víctimas de tortura, de las investigaciones de muertes en detención y de la presentación de pruebas forenses en el proceso penal deben gozar de independencia organizativa, institucional y funcional de los servicios públicos, de los servicios policiales, judiciales, militares y penitenciarios. La legislación y la práctica deben asegurar que estos profesionales puedan ejercer con plena imparcialidad. A menudo los gobiernos argumentan que un estándar elevado de prueba forense está fuera del alcance de estados que cuentan con recursos limitados. En mi informe señalo que por lo general los diagnósticos de tortura no se basan en métodos de alta tecnología ni requieren equipos de alto costo. La evaluación forense de la tortura no es tanto una cuestión de recursos financieros, sino de formación y compromiso de las autoridades para garantizar la investigación efectiva de toda denuncia de tortura. La limitada disponibilidad de recursos financieros, por lo tanto, nunca debe ser una excusa para la ausencia de prueba e investigación forense. Los Estados son responsables de buscar formas de cooperación, incluyendo el intercambio de mejores prácticas entre países que se encuentran igualmente limitados por recursos, para cerrar la brecha en lo posible. Todavía hay pocos especialistas forenses, sean estatales o no estatales, que estén debidamente entrenados para llevar a cabo evaluaciones conforme al Protocolo de Estambul. La formación de profesionales forenses y de atención a reclusos debe hacer más hincapié en la documentación de secuelas de tortura. Esto incluye a patólogos, médicos, psiquiatras, psicólogos, antropólogos y arqueólogos. La participación de otros médicos podría ayudar a abordar este problema. Por ende, la formación es un factor clave. Los estados también deben garantizar una distribución uniforme de médicos en el país. Tiene igual importancia la formación de profesionales judiciales, fiscales y policiales. En los procedimientos judiciales, la prueba pericial es una especie dentro del acervo de las pruebas. El propósito de la prueba pericial es proporcionarle al tribunal información fundada en métodos científicos, así como interpretación de datos que se encuentran fuera de la experiencia y los conocimientos especializados de un tribunal. La prueba basada en la medicina legal es, a su vez, una especie dentro de la prueba pericial. La valoración de la prueba documental, médica y psicológica y la opinión de expertos, incluyendo pruebas psiquiátricas y psicológicas, deben avanzar hacia un enfoque más sistemático. Las normas del Protocolo de Estambul sirven como un estándar para la evaluación de pruebas médicas, como una herramienta de referencia para los expertos que proporcionan dictámenes periciales, como un punto de referencia para evaluar la eficacia de la investigación de los hechos internos
y como una forma de determinar la reparación a la que tienen derecho las víctimas. Estas normas u otras similares deben ser implementadas en los marcos nacionales para la investigación de la tortura y los tribunales deben aceptar y evaluar el mérito de pruebas científicas obtenidas de forma objetiva e independiente. Por último, el procedimiento penal debe asegurar que los informes completados por profesionales de la salud no gubernamentales sean aceptados por los juzgados como prueba de tortura u otros malos tratos. Además, los expertos en salud no estatales deben ser alentados a revisar los exámenes realizados por el Estado y llevar a cabo sus propias evaluaciones independientes. Estas evaluaciones deben recibir la valoración que merezcan de acuerdo con sus méritos científicos. Los tribunales no deben descartar peritos no estatales ni conferirle más peso a un perito estatal meramente por el estatus oficial que él detenta. He procurado darles una síntesis de las posiciones adoptadas por mi relatoría sobre la incidencia de la medicina legal en el combate contra la tortura, especialmente con referencia a la urgencia de propiciar y alentar mayores y mejores usos de la ciencia en ese ámbito. Estas conclusiones son el fruto de conversaciones con colegas de ustedes en todo el mundo y de sus aportes científicos y profesionales. También surgen de mi experiencia como relator especial durante viajes y visitas a diversos países y comprobaciones sobre el estado de la ciencia médica forense en los países visitados. Desde luego, se trata de asuntos que ustedes conocen muy bien. Por lo mismo, mi intención en compartir estas ideas con ustedes es precisamente para solicitarles sus opiniones y comentarios y contribuir así a mi educación en estas materias. En definitiva, para que sus aportes ayuden a mi relatoría sobre la tortura a ser más eficaz en la lucha por un mundo libre de tortura, anhelo que sé muy bien que compartimos y que parece eludirnos. Les deseo mucho éxito en su conferencia y espero seguir en contacto en un futuro cercano. Gracias.